Buenos días, Madame Rajavi. Buenos días a todas mis compañeras y las que ya son mis hermanas. Quisiera expresar, en primer lugar, el sentimiento que tengo en estos momentos en los que he podido conocer, por fin, a las mujeres por las que tanto he tratado de luchar durante estos años. Quiero decir que para mí ha sido tremendamente importante, tremendamente emocionante los días que he vivido. Quisiera hablar también de algunas falacias, de algunas mentiras. Quisiera hablar de que cómo es posible que el régimen iraní, a pesar de la evidencia de cómo se están vulnerando los derechos humanos, a pesar de ello sea un régimen que se siga manteniendo con la misma fuerza. Creo que hay varias cuestiones. No solamente está el hecho de la fuerza misma del régimen que impide que la comunidad internacional conozca qué es lo que está ocurriendo, de qué manera se están vulnerando los derechos humanos en el país. También hay otra cuestión y es el papel que juega Irán en ese complicado escenario de Medio Oriente, particularmente ahora en estos momentos en los que los diversos conflictos que se están librando en Irak, en Siria, en Libia y en otros países han hecho que cada uno de los actores en este escenario no sean lo que parecen ser. Y creo que este elemento es importante, pero también es a causa de cierta hipocresía de las naciones occidentales frente al régimen iraní. El acuerdo que se firma con el régimen iraní, la creencia, a pesar de toda evidencia, de que el régimen iraní, de que el presidente Rouhani era un presidente moderado, el hecho de que lo más importante en estos momentos sea el dinero, la posibilidad de invertir en Irán, haga que las potencias occidentales cierren los ojos ante la vulneración de los derechos humanos que se está produciendo ahí, es una de las grandes mentiras con las que estamos viviendo en esta época de posverdad. Pero también quisiera hablar de otra falacia. En mi humilde opinión, en Europa, en los países occidentales, pero particularmente en Europa, estamos viviendo un gran desafío. Creo que una malentendida multiculturalidad está permitiendo que algunas vulneraciones claras de los derechos de las mujeres, con la excusa de la libertad religiosa o con la excusa de que son sus señas de identidad, se estén produciendo. Yo creo que por encima de cualquier signo de identidad, por encima de cualquier religión, están los derechos humanos, está la dignidad de las mujeres. Y eso es algo que me temo que en Europa estamos olvidando y que muy pronto pagaremos las consecuencias, si no las estamos pagando ya en estos momentos. Quisiera hablar también de otra mentira. Los medios de comunicación nos hacen pensar que no existe alternativa en Medio Oriente otra que un dictador laico o una dictadura religiosa. Yo creo que no es cierto y yo creo que además este movimiento, el PMOI, el movimiento de resistencia iraní, nos demuestra que hay una alternativa en la cual los derechos humanos pueden ser respetados, pero además una alternativa que surge de dentro del país. No es cierto que la libertad, que los derechos humanos, que la democracia solo sean posibles en Medio Oriente si son impuestos desde Occidente. Este movimiento creo que demuestra que en ningún caso es cierto. Del mismo modo que demuestra que un movimiento surgido de Medio Oriente puede compaginar perfectamente la libertad religiosa con la libertad de las mujeres y con la igualdad. Este movimiento, al que conozco desde 2013, es un movimiento terriblemente igualitario. Es un movimiento liderado por una mujer,
Creo que es la muestra más clara de que esto es así. Lo que hemos estado viendo en esta emocionante exposición fuera, la historia del movimiento de resistencia es la historia de la fuerza de las mujeres, la historia de la resistencia y de la resiliencia de las mujeres, lo cual demuestra que esa alternativa que nos muestran los medios de comunicación, que seguimos pensando en la sociedad occidental, no es cierta. La democracia es posible y la igualdad de las mujeres es posible dentro de Medio Oriente y sin que sea en ningún caso impuesto. Y por último, un último apunte. El fundamentalismo islámico está creciendo cada vez más. Yo soy consciente de que la inspiración de ese fundamentalismo islámico está en gran parte en Irán, en las leyes de Irán, en la Constitución de Irán, que muchos de estos movimientos se fijan en Irán para ser como son, tanto en Medio Oriente como en África. Pero es curioso porque el principal enemigo de estos movimientos es la mujer, pero sobre todo es la educación de la mujer. Esta es otra de las cuestiones que muestra este movimiento, y es que es necesario la educación de las mujeres, porque únicamente si las mujeres están educadas, realmente la igualdad es posible. Y por último, simplemente quería dar las gracias una vez más a Madan Rajavi y a todo el movimiento de resistencia iraní por darme la oportunidad de contribuir en una lucha que creo que es justa y por la que seguiré estando hasta que finalmente Irán sea libre y pueda visitar a Madan Rajavi en ese país y pueda decir, por fin, en mi país, todo lo que os he estado diciendo durante todos estos años es absolutamente cierto. Tenía razón. Muchas gracias.